Pues si te parece, vamos pasando a otra cosa que tiene que ver con los maxi abogados y vamos a tratar de suavizarle un poquito al tema que, perdón, que empezó Iniciamos con dos noticias muy duras, ¿no, muy Ernesto? duras. Pues La sí, llegada sí. de la ultraderecha en Argentina, bueno, las primarias, pero la situación está poniendo muy difícil y ahora esta situación en Veracruz. Perdón, Ernesto, que te interrumpí, pero sí han sido noticias muy malas, muy malas. Sí, sí, arrancamos duro aquí con la audiencia. Usted disculpará. Ahora sí que como dice el presidente, disculpe las molestias que esto le ocasiona. Pues sí, son situaciones bastante dolorosas, Violeta, que habrá que ver qué sale de ahí. Vamos a darle la entrada a los queridos maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que no sé si ya anden por ahí o no. Con ellos vamos a abordar dos temas, Violeta. Uno que precisamente lo abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos en la conferencia matutina y que tiene que ver con estos amparos de los gobernadores de oposición que se empezaron a amparar contra los libros de texto gratuitos. Así que ese es un tema que vamos a abordar. Y otro que no sabíamos que tenía tanto jugo, pues es este tema que tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego, una, un personaje de veras que se ha ido ganando una animadversión y un rechazo, una repulsión de algunas o de muchas personas. Yo me incluyo en una de ellas, pero bueno, ya estaremos abordando más ese tema. Por lo pronto, vamos a darle la entrada aquí a los queridos maxi abogados, David Peña y Federico Anaya, que ahí están los dos, Violeta. David, Y Federico. estamos contentos porque Hola, ahora ¿cómo sí están? está ¿Cómo David. estamos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos Bien, días a bien. todos. Pues sí, como dice Violeta, ahora sí está David, estamos Estamos harto muy con... contentos porque a veces está por llamada o a veces se Se incorpora me más tarde. cruzan luego las agendas. Sí, sí, sí. No, no, es un hombre muy famoso, está muy ocupado y tiene múltiples ocupaciones. Mi querido David, pues si quieres vamos iniciando contigo con este tema que platicábamos brevemente el día de ayer, que nos conversábamos en el chat y que tiene que ver con esto que habló el presidente ahorita, Andrés Manuel López Obrador, de estos amparos y preguntaba yo, bueno, ¿proceden estos amparos? Pues ya dice el presidente que sí proceden, que no pueden entonces enviarse los libros, que un gobernador sí tiene facultades para bloquear, impedir mediante este tipo de recursos que se entreguen los libros en las escuelas para su distribución. Entonces, sí se puede, David. Sí, mira, lo que pasa es que la Secretaría de Educación Pública Federal utiliza, digamos, los sistemas de educación pública a nivel estatal para hacer la distribución de los libros de texto. Es decir, la coordinación logística es a través de las Secretarías de Educación Estatal. Estos gobernadores y gobernadora han dicho no vamos a distribuir los libros, no implica que no lleguen los libros de la SEP, que no se concentren los libros de la SEP, sino que al final la distribución como tal, digamos, utiliza los sistemas de educación pública estatal y los gobernadores y las gobernadoras, al final ellos pueden decidir si en su competencia, decidir si se reparten o no. ¿Cuál es el tema de fondo de discusión? Podrían decir, o sea, habitualmente u ordinariamente no tendrían por qué parar esa distribución, no habría una justificación para parar la distribución, eso es la base. Pero como está un amparo presentado con una suspensión y ahora una controversia constitucional admitida en la Suprema Corte de entrada, ese es el escudo pretexto de los gobernadores para decir, como hay una suspensión que dice que no se pueden todavía distribuir los libros de texto y hay ahorita una controversia admitida, yo no, entre comillas, voy a incurrir en una responsabilidad y prefiero no repartirlos. La opción que han salido a decir un par de gobernadores es vamos a utilizar los libros del año pasado, es decir, los que ya se habían entregado del ciclo escolar pasado, con esos vamos a avanzar.
y con esos son con los que podemos continuar digamos, este plan de este año que está iniciando. Entonces, me parece que va en ese sentido la forma en la que se están, insisto, justificando los gobernadores de los estados. En estricto sentido, no tienen competencia para bloquear o para parar la distribución. Se tiene que hacer porque la ley lo ordena, pero, y nada más es como la pregunta específica, pero se están escudando en esta suspensión que se tiene del amparo y en la controversia ahora del caso de Chihuahua para decir hasta en tanto no se resuelva judicialmente todo el sainete de los amparos y todo el fondo de los amparos, no vamos nosotros a distribuir los libros de texto. Ese es el momento, la foto en el que se encuentra, digamos, este tema justo de la distribución y la participación o la intervención que están teniendo los gobernadores y algunas gobernadoras, sobre todo de oposición, o más bien de oposición todos, para evitar la distribución de los libros de texto en este momento. Gracias, David. Federico, esto que dice ahorita David, las y los gobernadores pueden estar por encima de la Constitución. O sea, eso es algo que yo me he estado preguntando y actuar de esta manera. Esa es una pregunta. Y lo otro, que también si podemos ir avanzando porque sé que el otro tema también es álgido, esta decisión o esto que dijo el presidente esta mañana, pues ya hizo un llamado a los padres de familia a que se manifiesten. ¿Qué decir sobre estos dos puntos, Federico? Bueno, yo quisiera complementar una cosa que dijo David. Tiene toda la razón, David. Los gobernadores se agarran como pretexto político que tenemos juicios pendientes. Pero sobre uno de esos juicios, que es la controversia constitucional que interpuso Chihuahua, aunque no he podido ver yo el texto de la suspensión, o sea, de la resolución donde se les concede la suspensión, lo que es interesante es que la jornada, cuando reportó el asunto el sábado pasado, el sábado 12, el titular fue: frena la corte de distribución de libros de texto gratuito en Chihuahua. ¿Por qué? Porque admitió la controversia y concedió la suspensión. Y luego cita directamente el texto final de la resolución, que ese se publica en Internet, en los estrados públicos. Comillas, se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para efectos precisados en este proveído. Problema, el proveído es el texto de la resolución completo. Para efectos precisados, ¿cuáles? Y el último párrafo de la nota de la jornada dice: la suspensión otorgada es para que se realice una verificación que garantice que los libros están redactados conforme a los planes y programas de estudio que han sido establecidos. Y, a ver, eso no sé, eso es lo que dice la jornada en su reporte. Eso no sé si es el texto del proveído. Pero hay un detalle. Igual que los gobernadores no se quieren meter en broncas y dicen, pues como hay duda, entonces no los distribuyen. La Corte, y aquí incluyo a los jueces de distrito que han oído de los amparos que se presentaron, tanto a los ministros que están hasta arriba, que son los que acaban de admitir esta controversia, el Poder Judicial, la Corte, no se va a atrever a pelearse a la mala con la Constitución y con el principio a favor de la niñez. Porque el problema es que como están las cosas materialmente ahorita, hay de dos sopas. O hay libros, estos que ya están impresos, o no hay ningún libro. Entonces, ¿qué significaría que la suspensión fuera para que no se distribuyan? Significa que Chihuahua, y al parecer Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, no estoy seguro, que son los que dicen que no van a distribuir, los niños, niñas y adolescentes se quedan sin libros, porque no hay libros. Y eso es una evidente violación del principio de que la suspensión no puede darse en contra del interés público. Eso sí sería una violación en contra del sistema de amparo. Ahora, por supuesto que si resulta que los libros fueron hechos sin cumplir con los requisitos, etcétera, pues alguien tendrá que responder, pero no puede, la respuesta no puede ser que dejes sin libros a los niños. ¿Me explico? Entonces, la Corte, si ustedes se fijan bien, el Poder Judicial nunca le ha concedido a la Unión Nacional de Padres de Familia
que se suspenda la distribución de los libros. Lo único que ha hecho en la suspensión, la jueza, creo que es nunca me acuerdo qué jueza de distrito administrativa es en la Ciudad de México, lo único que está diciendo es, infórmame cómo va el cumplimiento de la suspensión. Y el fondo final de la cuestión es, estos libros que ya están impresos, ¿se hicieron de acuerdo o no con los programas de estudio? Y ese es el último de los asuntos que hay que discutir. Pero todavía no lo sabemos. Las autoridades educativas federales no han terminado de informar esto a la jueza de amparo de distrito. Y eso es lo que está diciendo, por lo menos el reporte de la jornada sobre la suspensión que dio la Suprema Corte hasta arriba. Ese es el sentido de la suspensión. O sea, la suspensión, ojo, no es para que no se distribuyan, es para que se revise si se hicieron de acuerdo con los programas. Lo cual es muy ambiguo, pero yo entiendo por qué el Poder Judicial no da el paso de detener la distribución, porque eso sería una suspensión que va en contra del interés público. Ahora, el problema es cuáles son los planes y programas de estudio. Y ahí una de las cosas que nunca ha quedado claro es, estos libros están hechos de acuerdo con la nueva escuela mexicana que se empezó a discutir hace 2 años y medio, casi 3, y que incluye la creación de nuevos planes y programas de estudio. Es obvio que es un paquete los libros con esos programas. Y casi estoy seguro que lo que pretende la derecha demostrar es que el proceso de elaboración de los planes y programas de estudio no ha terminado. Y aquí lo que a mí me preocupa muchísimo es la burocracia, el elefante reumático, que en algún momento del proceso de elaboración, no de elaboración, más bien, de publicación de esos programas de estudio, haya algo que no haya cuadrado todavía. Eso es lo que está peleando la Unión Nacional de Padres de Familia. Si les suena a quienes nos están escuchando que esto es una leguleyada procedimental de ver si ya se cumplió todos y cada uno de los requisitos que decía el manual de procedimientos que tiene 700 pasos y usted se equivocó en el 543, por lo tanto todo está mal, es que exactamente ese es el argumento de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ya ese es el problema. Ahora, los gobernadores tienen facultades para decir yo no sé, yo no distribuyo, sí tienen facultades para dudar, pero la Corte no ha dicho que no los distribuyan, ¿eh? Es que esa era parte de mi duda ahí, ¿no? Porque, o sea, por qué no es al revés, ¿no? ¿Por qué dices, si el amparo o lo que se les haya concedido es para la no distribución, órale, pero mientras no haya eso, tendrían que distribuirse a menos que haya una orden que diga no puedes distribuirlos, o no sé si esa es la orden. No, es que yo creo que esa no es la orden. La nota de la jornada es bastante clara. Es obvio que los reporteros de la jornada sí tuvieron noticia de qué es lo que dice el proveído, o sea, el texto grande. Y tiene mucho sentido, o sea, no se va a atrever el Poder Judicial a conceder una suspensión en contra del interés público. Y el interés público obvio es que haya libros en las escuelas. Ese es el problemón. Ahora, nada más una cosa grave ahí. Al final de cuentas, esto es un problema político. Entonces, los ejecutivos de los estados están jugando con sus posiciones ideológicas para decir, no, yo no lo voy a hacer. Y ojo, veamos Nuevo León. Nuevo León es lo más interesante del asunto. Nuevo León dice que lo sigue analizando. Y de repente la secretaria de Educación dice que no los van a distribuir, pero no lo terminan de decir completo. Y honestamente no sé si el joven gobernador ya regresó de su viaje a la India, capaz de que viene por mar, entonces va a llegar dentro de 15 días. Y entonces parece que no se decide en Nuevo León a qué hacer. Entonces eso es discusión política, nada más. Ya, pues gracias. Bueno, no sé ya ahí ahorita como te hice una pregunta adicional. Si tú le preguntas, Violeta, ahí nos intercambiamos y vas ahora con David y pasamos ya al siguiente tema que ayer se puso sabroso, Violeta, ahí. Perdón, antes de que pasemos a lo sabroso del otro tema, yo tenía nada más uno sobre el tema de lo de los libros de texto todavía, si me dan chance. No.
No, no me dan chance, ok. Adelante, querido David. Adelante. Gracias, querida Violeta, gracias. Yo nomás que tenía esto que decía Federico sobre el proveído, ¿no? Quería leerles la forma en la que está redactada la suspensión de ese amparo, que me parece que es importante conocerlo y por eso decimos, o yo digo que por eso de ahí se están colgando los gobernadores. Dice, en la parte resolutiva, que la SEP y la CONALITEC dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 23-24, 1, 2, 3, 4 y pone las condiciones. Verifique que se hayan observado los procedimientos legales para la determinación de los programas y planes de estudio para la publicación de los libros de texto. De no haberse observado las reglas antes mencionadas para la aprobación de los planes y programas de los libros de textos, de no haberse aprobado las reglas antes mencionadas para la aprobación de los planes y programas, deberá suspenderse la impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar, con la relativa abstención de continuar con su edición e impresión hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para De haberse observado la normatividad, es decir, si se cumplió con las reglas respectiva de dichos planes, programas y libros, podrá continuar con la impresión de los libros de texto. De no haberse aprobado los libros los programas, planes de acuerdo a la ley y a la normatividad aplicable, podrán imprimirse y distribuirse los libros de texto aprobados con base en las formalidades vigentes para el ciclo escolar anterior, 22-23. Es decir, aquí no suspende, dice, si no se cumplieron para este ciclo, entonces imprime los libros anteriores, que sí están publicados los planes, que sí tienes los programas, que sí tienes todo, ¿no? De no haberse aprobado, y ahí sigue dándole opciones, digamos, a la autoridad educativa, que me parece a mí la redacción en la que da la propia suspensión le da las opciones a lo educativo, ¿no? Y luego dice, el amparo, y esa parte es importante, el amparo no suspende ni impide la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 23-24 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía, aunado a que deberá considerar la temporalidad necesaria para la capacitación respectiva de las personas educadoras. ¿Cuál es este punto? Nada más para hacer el análisis justo del proveído legal. Dice, el amparo no suspende ni impide la edición y entrega oportuna de los libros, siempre y cuando estos hayan sido acordes a los planes y programas. Y aquí es donde se agarran los gobernadores. Como la jueza no ha resuelto ni determinado si los libros son acordes a los programas y planes, como no se ha resuelto el fondo del amparo, entonces yo no los entrego. Porque aquí te dice, se pueden continuar siempre y cuando se hayan cumplido con todas las reglas y las formalidades. Si no, no puedes continuar con la distribución y entrega de los libros. Esa es la conclusión. Por eso, insisto, de esta parte suspensiva es de donde se están agarrando los gobernadores para decir, como no está en el fondo resuelto el amparo, es decir, no sabemos si sí se cumplieron con los planes y programas como se tenían que hacer, por lo tanto, nosotros pues no los vamos a distribuir. Esa es la interpretación que se le está dando. De ahí al tema de contenidos y todo lo que ya se ha estado analizando en este bonito espacio noticioso sobre el tema de los contenidos, el comunismo y no sé cuál, ese es otro tema, es un tema de contenidos que ni siquiera vienen, ya se ha hecho el análisis así que aquí muy bien en varias entrevistas, pero esta es la parte sustantiva, digamos, de la suspensión del amparo, por eso queda ahí. Y alguien decía en el chat, es que el tema de Chihuahua solo aplica para Chihuahua. Claro, el tema de Chihuahua aplica solo para Chihuahua. No hay suspensión todavía en el caso de Chihuahua. Lo que está haciendo la gobernadora dice, a mí no me consultaron. Una de las reglas del procedimiento es consultar con las secretarías de educación estatales. Y a mí, como gobierno de Chihuahua, no me consultaron. Entonces, como no me consultaron, cuando menos para mí, se incumplió todas estas reglas del procedimiento que se tienen que llevar. Insisto, se están metiendo en el tema procedimental, no es menor, pero están ahí escudándose para pues hacer todo esta, digamos, golpeteo ya político, discursivo que hemos estado viendo en las semanas recientes. Gracias por el espacio, mi querida Violeta.
No, gracias, David. Era una broma, ya no escucho la audiencia, pero David y Federico, una cuestión aquí importante. Ya ahorita Federico decía, bueno, pues esto es político y esta mañana el presidente llamaba a los padres, ¿no? En particular, decía que se manifiesten sobre esto. Pues sabemos que se le pueden encontrar incluso varias cuestiones en términos legales y pues prohibir la distribución de estos libros y tener que recurrir a los del ciclo anterior. Pero en términos políticos, ¿cuál es la salida? ¿Cómo la vislumbras tú, Federico? Bueno, un detalle. Si el presidente está diciendo, pues oigamos qué dicen los padres, Ujú, uno. Y dos, lo que estamos viendo hoy en día, que yo creo que es una cosa muy buena, es que todo mundo va a los tribunales. ujú, Yo creo que la llamada del presidente es a que los padres y madres de familia vayan a los tribunales. Y hay un argumento de oro aquí. Para todos los estados cuyos gobernadores o gobernadoras dicen que no van a distribuir los libros, a sabiendas de que no tenemos otros libros, porque eh, esa es otra historia que hay que contar algún día, la costumbre respecto de cómo se usan los libros de texto gratuitos no ha permitido nunca que se preserven. O sea, siempre ha sido un ideal que los libros que se usan en una escuela los regresan los niños y las niñas, este, y se vuelvan a usar en el siguiente año. Pero la pregunta es, ¿sobrevivieron suficientes para que se usen los del ciclo anterior? No lo sabemos. Pero, ¿qué deben hacer los padres y las madres de familia que desean que sus hijos y sus hijas tengan libros de texto gratuitos? Tienen que ir a ampararse en contra de la amenaza de los gobernadores de no distribuir los libros, porque esa amenaza está poniendo en riesgo el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y todas las demás garantías que dice la Constitución. Entonces, ojo, el lawfare funciona para los dos lados. mm. Y lo que tienen que hacer los padres y las madres de familia es exigir a la autoridad del Estado que distribuya los libros porque la opción es que no haya libro. Punto. Ojo, al final de cuentas, esos amparos también se van a decidir con el mismo detalle. Estos libros se hicieron o no se hicieron de acuerdo con los programas. Pues eso es lo que tiene que decidir el Poder Judicial. Y nada más un detalle último acerca del Poder Judicial. ¿Oyeron cómo nos dijo David que viene el proveído de los amparos? Bueno, es básicamente lo mismo, lo apuesto, que es lo que dice el proveído de la suspensión de la controversia constitucional para el Estado de Chihuahua. Es decir, la Corte dice, te concedo la suspensión, pero solo si, y tienes que cumplir con 5 requisitos, y si no, no hay suspensión. La Corte no se está atreviendo a tomar una decisión de antemano, lo cual está bien porque el amparo es lo que tiene que resolverse, o sea, el fondo de la cuestión. Pero, ¿cuál es el problema? Que la tradición judicial en México es que los amparos, si bien te va, se resuelven en 6 meses, y no me dejará mentir David. Una cosa tan grave como esta requeriría que nos pasemos de inmediato al fondo. Y lo que hemos visto con el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia es que la jueza una y otra vez le vuelve a dar oportunidad a la SEP para que se explique. Una y otra vez la Unión Nacional de Padres de Familia dice que eso no es suficiente para cumplir la suspensión. Y en eso llevamos 8 meses. Es ridículo. La Corte tendría que agarrar y entrar pensando en el principio pro niñez, el interés superior de la niñez, tendría que ya meterse y resolver el fondo. Y creo que lo razonable es que la Corte diga, cualquier libro es mejor que ningún libro. Pero como la Corte no quiere decir eso, porque sería darle la razón a su enemigo político, que es el Poder Ejecutivo de izquierda que hay ahorita, entonces no lo hace. Y sí, le estoy diciendo que la Corte está asumiéndose en la derecha. Ya, gracias. Pues sí, es un tema que creo que vamos a ver qué se resuelve ahí. Ojalá y como dices, Federico, puedan resolverlo pronto. Vamos a darle seguimiento al caso. Pero bueno, estaba también ya pasando al siguiente tema, si les parece. Pues ayer Violeta y yo platicábamos también pues hemos estado leyendo como supongo todo el mundo, porque fue tendencia, creo que todo el fin de semana, Ricardo Salinas Pliego en estos ataques contra Citlali
Hernández y en un franco desafío al Instituto Nacional Electoral. Una cosa es la indignación que pueda generar o la repulsa que pueda generar un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que personalmente la manera incluso de estar escribiendo y redactando, pues pareciera como de alguien que no está en sus cabales, pues que siento que tuviera alguna disfunción, Que no sé. vive fuera de la realidad, mi querido Ernesto. No, Pero pero no solo esta es eso. su forma de vida, vivir Sí, fuera de la realidad. sí, pero la manera de insultar, este, siendo el dueño de un medio de comunicación y la manera de insultar a todo mundo, pero particularmente de esta manera, pues a mucha gente le genera un cabreo, una indignación fuerte. Yo creo que Citlali en ese sentido es una mujer bien puesta y intelectualmente estable y creo que porque la gente manifestaba solidaridad, ¿no? Con Citlali y nosotros, pues es más bien como decir, pues ahí estamos, ¿no, compañera? Porque pues me parece que es un tipo que sí presenta una deformación ahí importante, algún problema tal vez de salud mental, pero atendiendo al caso de lo que de lo que queríamos discutir y lo que le planteábamos a David y a Federico, y de pronto se desató ahí toda una discusión entre ambos, que yo dije, no, ya son las 3 de la mañana y ahí siguen, pero no, es broma de lo de la hora, pero sí estaban ahí en una discusión ambos le preguntábamos a los maxi abogados en términos reales y legales, pues bueno, si Ricardo Salinas Pliego está desobedeciendo una orden, y digo desobedeciendo intencionalmente, no desacatando, desobedeciendo o ignorando una orden del INE, del Instituto Nacional Electoral, para que le ordena borrar tweets. Y pasa todo lo que pasa, que ya sabemos a nivel nacional lo que ha pasado. David Peña, ¿cuál es tu valoración después de todo ese desaguisado entre ustedes? No, a ver, yo creo que colocar justo primero, sumarme a la animadversión que genera el sujeto, el tipo, el personaje de Salinas Pliego, a la forma en la que utiliza desde luego su concesión en televisión, a la forma en la que ha hecho negocios debiendo miles de millones de pesos de impuestos, digamos, toda esta características del personaje, que yo desde luego que me sumo al repudio y a la denostación del personaje en sí mismo, porque como dices tú, Ernesto, ya es un personaje, ya no es una persona solamente, ya está caracterizado él mismo, ¿no? Como un personaje. Pero específicamente teníamos ayer la discusión, o bueno, generó en varios niveles la discusión en cuanto a lo jurídico, en cuanto al alcance de lo que había resuelto el Instituto Nacional Electoral. Y ahí teníamos 2 o 3 puntos de coincidencia entre Federico y yo, y uno donde no coincidíamos en cuanto al fondo. Comento la generalidad de los dos en donde estamos de acuerdo, justo para tener tiempo para el debate del último punto. Y el primero era la identificación, el señalamiento que hace el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas sobre que las expresiones de Salinas Pliego en Twitter, específicamente en contra de la senadora Citlali Hernández, constituyen violencia política de género. Me parece que el que la Comisión de Quejas haya hecho este estudio preliminar de casi 100 tweets del contenido del mensaje que manda, digamos, este personaje vía esta red, me parece que era muy importante que el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas, hiciera este estudio y hiciera este pronunciamiento. El pronunciamiento en términos de que eso implicaba una violencia política de género. Segundo punto donde había coincidencia. La comisión del Instituto Nacional Electoral tenía la facultad para dictar estas medidas cautelares que le dictó a Salinas Pliego para decirle, baja los tweets, retira estos tweets porque constituyen un acto de violencia política de género,
Y por lo tanto, y te exhorto a que no sigas conduciéndote con esa, digamos, con ese discurso y con esa actitud cuando menos en esta red social, ¿no? Cuando menos en redes. Ahí había coincidencia también, en términos generales, con matices entre lo que decía Federico y yo, pero había coincidencia en que sí tenía facultad el Instituto Nacional Electoral para dictar estas medidas cautelares y para digamos, pedirle a Salinas Pliego que retirara los tweets. Donde no hubo consenso, donde no hubo acuerdo, digamos, o había el disenso, era entre si el INE tenía las herramientas legales para hacer exigible estas medidas cautelares y eventualmente si tenía un procedimiento o algo para sancionar a Salinas Pliego. Y yo decía y afirmaba que no, que estuvo muy bien que lo identificara, muy bien que lo nombrara, muy bien que dictara las medidas cautelares, pero no tiene herramientas jurídicas ni para hacer exigibles las medidas cautelares, ni mucho menos para sancionar a una persona ciudadana, entre comillas. Y ahí yo igual hacía el matiz. Si la denuncia se hubiera presentado en contra de él como titular de la concesión de radio y televisión, Teleazteca de México, tal, ahí probablemente la Comisión de Quejas y eventualmente el Tribunal Electoral podrían tener más herramientas para poder establecer algún tipo de sanción en su calidad de concesionario. Pero en su calidad de ciudadano que usa el Twitter, yo sé que aquí me van a decir, no es cualquier ciudadano, es un multimillonario, es un oligarca, es un derechoso, sí, pero sigue siendo un ciudadano, sigue siendo una persona ciudadana, tendrá mucho dinero y será un cabrón si quieren, sí, pero es un ciudadano, pues es una persona que tiene su derecho a la ciudadanía. Entonces, yo lo que decía era que no tenía herramientas el Instituto Nacional Electoral para hacer exigible ni el cumplimiento de las medidas cautelares, ni una eventual sanción posterior. Y les decía yo, porque justo el procedimiento que se estableció para determinar la violencia política de género es un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento que tiene reglas claras dentro del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y de los OPLES también, de los organismos político-electorales de los estados, porque estos procedimientos sancionadores también se siguen a nivel estatal, no solo a nivel del INE, sino también en los estados, establece reglas claras y establece supuestos y competencias. Principalmente, o yo diría el 98%, están centrados en candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas, asociaciones políticas, partidos políticos, actores políticos, funcionarios públicos, funcionarios electorales, y menciona en algún momento la ciudadanía. Pero cuando nosotros hacemos la revisión de las sanciones que se pueden hacer, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones solo son para partidos políticos, militantes, candidatos independientes, asociaciones políticas, funcionarios públicos, funcionarios electorales, y no establece un procedimiento, desde mi valoración, de sanción o coercitivo para la ciudadanía, salvo, en algunas dice, una amonestación pública, ¿no? Es lo que yo consideraría. Entonces, ahí fue el debate, digamos, que bien que salió la resolución, qué bueno que se identifique, qué bueno que se identifica este sujeto como, además de todos los adjetivos que le podemos echar, como un agresor de Citlali, como un agresor de mujeres, como un violentador de mujeres, qué bueno que se identifique, pero, y aquí termino, desde mi valoración, de acuerdo a la ley, al estudio de la ley y a la propia creación de la ley, de la medida de violencia política de género, tanto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en la LEGIP, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en el Código Penal Federal, no se establecen sanciones a particulares, salvo, y aquí termino, en el Código Penal Federal. Cuando se considera como un delito, porque está considerado también como un delito, ahí sí se pueden establecer sanciones a cualquier persona sin importar su estatus y si es actor político, no, si es de un partido político, no, ahí sí se pueden establecer sanciones. En eso, digamos, versaba la discusión, no hasta las 3 de la mañana tampoco, pero sí nos aventamos un buen rato ahí de discusión en el chat. Sí, sí, un buen rato y un buen número de tweets. Yo veía más o menos como 74 tweets al respecto, si no es que más, ¿no? Y decíamos, ¿cómo leer todo esto? Es una avalancha, Dios mío. Pero bueno, ya nos está diciendo parte de las diferencias que hubo y de los acuerdos. Federico, ¿cuál es tu posición? Y yo
pues también concuerdo con esto que ustedes estaban comentando, pues es un empresario, no cualquier empresario, es el cuarto empresario entre tercero y cuarto con el mayor capital en México, y bueno, pues eso también tiene su particularidad, y si eso, o sea, eso lo hace también que incida pues incluso en varios sectores de la población, y que eso sería algo importante también analizar. Y esto, David, a mí no me quedó claro lo último, y a ver si Federico pudiera abundar sobre esto, en esto de la violencia política de género, pues es un delito. Entonces, aquí al final yo te entendí que si era o no era un delito, y entonces que como era un ciudadano, entonces el INE no lo puede sancionar. Eso ya me quedó duda, pero bueno, le doy la palabra a Federico. Eh, a ver, empiezo por la última parte de la duda de Violeta. Una misma acción puede ser un delito penal, pero también puede ser una infracción electoral. Ujú. Y algunas de ellas también pueden ser una falta administrativa o un delito fiscal. Y para los creyentes, si uno es mormón, capaz de que esa acción también es una falta en contra de la iglesia mormona. O sea, una acción puede tener muchas consecuencias, y esas consecuencias las tienes que ir a perseguir en el tribunal que corresponda. Es decir, si lo vas a perseguir como pecado contra la iglesia mormona, tienes que ir con los ancianos de esa iglesia para pedir un castigo. Y estoy poniendo a propósito el ejemplo religioso para que ustedes se imaginen que uno puede ser acusado por la misma cosa ante la Fiscalía General de la República y un juez penal, o ante el INE, o ante el SAT por los impuestos, o ante una Contraloría por una cuestión administrativa. Ahora, la segunda cosa que dijo David es muy importante. Normalmente, ante una cuestión administrativa, solamente vas a ser acusado si eres funcionario público. Bueno, en materia electoral también hay esa distinción. La mayor parte de los acusados en materia electoral son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque la peor cosa que nos ha pasado en las elecciones es que tú tengas a los funcionarios haciendo campaña a favor de alguien, porque tienen dinero público y eso está mal, eso hace injusta la competencia electoral. Y aparte tienen un espacio con el que pueden incidir mucho en la opinión pública. Bueno, pero desde el año 2000, es más, desde antes, probablemente no lo chequé exacto, pero es desde el año 96, los ciudadanos, no importa si son chiquitos o grandes, gordos o flacos, todos los ciudadanos también pueden cometer delitos electorales. Tan es así que en 2006, que es parte de mi argumento anoche, Sí, nos dimos cuenta. Sí, sí. el Tribunal Electoral de la Federación dijo que los privados, los empresarios, habían cometido faltas electorales porque intervinieron durante la campaña. Ahora, ¿por qué no sacaron las conclusiones debidas de eso, que era anular la elección de 2006? Pues por la misma razón que no la anularon cuando vieron que Fox, presidente, se había metido, porque no sabían qué tanto había influido. Bueno, ojo, pero de que es un delito electoral, lo es. Que intervengas o te portes mal como ciudadano en las elecciones es una falta electoral. Y que hay consecuencias, las hay. En 2006, por la intervención indebida de ciudadanos en la elección, y de ciudadanos grandotes que tienen dinero para comprar propaganda y anuncios, que atacan a uno de los candidatos, que ese es el problema. Tú puedes anular la elección. Ahora, no es un castigo para el ciudadano. Sí, en eso tiene razón David, pero hay una consecuencia, sí hay una sanción. Ahora, no es nada más la amonestación. La amonestación es la única en la que estamos de acuerdo en que sí existe, pero la amonestación es una sanción. Por supuesto que es una sanción. E importa que la máxima autoridad electoral le diga a un ciudadano, en este caso es un ciudadano muy gordo, muy grossi, porque es rico, que se llama Salinas Pliego, estás haciendo mal, estás influyendo en el proceso electoral, o estás atacando de manera indebida con violencia política de género a una mujer, que es Itlali Hernández, y eso está mal. Entonces, yo creo que sí puede meterse, y se metió, bien hecho,
Y yo creo que sí puede sancionar, que es dar una amonestación. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en que el señor diga, pues no acepto la amonestación? Si es nada más la amonestación, lo que va a pasar es que Salinas Pliego va a quedar en ridículo o en evidencia frente a toda la sociedad. Pero precisamente para eso es la amonestación pública, Violeta. Pero Para Claro. que, para que ¿cómo va a quedar en ridículo? No, o sea, yo porque, me porque quedo el pensando consenso, porque el en la consenso general, insuficiencia, Ernesto, ¿no? es en esta república que hemos construido todas y todos, el consenso es que los ciudadanos deben ser responsables. Y el ciudadano que no es responsable y no obedece a las autoridades queda en ridículo. Ayer, antier salió a pendejear a los del INE. Una cuestión, pues Literal, entonces, salió ahí un tuit está, y dijo, qué pendejos los del INE. Y yo dije, una pues, cuestión, ¿no? y una cosa, ¿y qué es Y lo que, ahorita sigue. qué hace la sociedad frente a gente que habla así? Ojo, fíjate cómo empezó este tema, Ernesto, David. Él piensa, Ernesto, que el señor Salinas Pliego tiene algún problema de relación con la realidad, tal vez una enfermedad mental. No, yo creo que no. Yo creo que es un irresponsable que no cumple con la ley y es un cínico. Sabe perfectamente lo que está haciendo, pero el castigo social que produce la amonestación pública es precisamente evidenciarlo. Y no es poca cosa. Sí, a ver, Ernesto está pensando, sí, lo que queremos es verlo en el cofre de Perote encerrado durante 20 años. Y aquí en No, esta eso mesa, estás pensando tú, yo no estoy pensando eso. no, pero No, estoy viendo tu cara. Sí. Mira, el no, asunto es este. ¿Nos suena eh, que es poca sanción? Pues sí, pero es una sí, sanción. Y en una república democrática es una sanción importante. Ahora, para alguien que perdió el sentido de la proporción como este hombre, él no, es más, eso de que tú dices, no, sí, va a ser el ridículo. Él va a seguir tuiteando y posteando y no se va a dar por enterado de algo que tú supones que va a ser el ridículo. Yo no creo que va a ser el ridículo. Yo lo que llama mucho la atención y pues es que pueda hacerlo. Lo acabo de leer los últimos minutos, lo último que tuitea y postea, insulta, insulta a compañeras de una manera verdaderamente tremenda, ¿no? Y lo que, y luego atendiendo un poco los señalamientos de David, pues dices, y pues no hay nada que hacer, más que Ahora, algún castigo moral o no sé, yo tendría una que no es salida, pero podría ser. Pero la planteo y bajo mi propio riesgo, que yo les decía ayer que me parecía que era riesgoso meterse en este tema de controlar las redes de alguien. Ahorita es Salinas Pliego, pero el INE puede mañana salir a controlar redes de Ernesto Ledesma porque puede decir, oiga, don Ernesto, fíjese que no nos gusta, aquí se vino a quejar el de Coahuila, ¿no? Que la agarraste un rato cuando estaban las elecciones de Coahuila, ¿no? El gobernador de Coahuila, fíjese que nos vino a decir que no le gusta y que entonces usted está agrediendo y violentando el Estado Democrático de Coahuila y baje los tweets, porque no le gustó al gobernador y baje los tweets. yo le diría, fue Violeta, fue Violeta. Exacto, toda proporción guardada, ¿no? Yo les decía ayer, me parece muy riesgoso los terrenos donde está pisando el Instituto Nacional Electoral. No por el tema de Salinas, la libertad de expresión, no, por el tema de meterse a analizar lo que se está diciendo. En este caso, hay una violencia, está caracterizada la violencia, es un delito además, y bajo esa premisa, y es una salida, que yo me quedaba en la madrugada con una pregunta que me decía Federico de, entonces pueden hacer todos los oligarcas y nosotros ya no podemos hacer nada. Podría ser en tanto se constituye, o sea, en tanto es un delito también, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice, si la autoridad del INE determina y si procede la violencia política de género o no, de todas maneras puede notificarlo a la autoridad correspondiente si se trata de algún otro ilícito o alguna otra falta, si es administrativa, si es penal, tal. Es decir, aquí podría el propio INE, ante la inobservancia o el incumplimiento de las medidas cautelares que le están dictando a Salinas Pliego, decir el INE, oye, mira, aquí yo ya digo que hay violencia política de género en lo administrativo electoral. Te lo paso, Fiscalía General de la República, para que determines si también se actualiza un delito. Y en ese tránsito hay
un par de resoluciones, no en México, en otros países, donde, venía a la memoria Estados Unidos, donde la autoridad ordena a Twitter como empresa, bueno, ahora X, bajar los tweets. Es decir, ya no al usuario, porque sino a la empresa responsable que baje los tweets porque constituyen un acto de violencia, apología de la violencia. Y eso me venía a la mente porque recordemos cómo le cancelaron la cuenta a Trump. Al presidente Trump le cancelan la cuenta a partir de que él, en el momento de la transición electoral que gana Biden, él se pone a decir en tweet que hubo un fraude, que le robaron la elección, que todo está comprado, que no sé cuál. Se presentan las denuncias y Twitter le baja la cuenta y dice, aquí estás diciendo mentiras, estás haciendo apología de la violencia, es decir, estás invitando a la violencia, estás invitando a desconocer a las instituciones, los procedimientos del Estado, y te bajo la cuenta. Y después ya hizo él su cuenta Trust, o no sé cómo se llama la otra red que tiene, para decir según él sus verdades, ¿no? Entonces, me venía a mí a la mente esta posibilidad, no lo ha hecho el INE, no lo ha hecho el tribunal, y yo les decía, y cierro, me parece riesgoso porque otra de las resoluciones que yo traía a colación ayer era, en el mismo día que se resolvió lo de Salinas Pliego, que ha llamado la atención, se resolvió otra decisión en contra del Sistema Público de Radiodifusión en México, en contra del director de Genaro Villamil, porque el INE le dice, según una denuncia presentada por MC, Movimiento Ciudadano, que el que en el canal 14 y en el canal 11 se presenten las biografías de los anteprecandidatos de Morena, constituye una inequidad en la contienda, y esto puede afectar la elección del próximo año, y le ordenan a Genaro Villamil bajar no solo los programas donde vienen las que se llama, creo que Decisión 2024 o Rumbo al 2024, una cosa así el programa, bajar las cápsulas de las biografías de los anteprecandidatos de Morena, bajar todas las referencias en redes sociales, metiéndose ahí sí al contenido de la información, al contenido noticioso, a la línea editorial del canal desde el INE. Por eso yo les decía que, o sea, tampoco hay que aplaudir me parece que estas dos decisiones, y tienen una más le ordena ahora a los otros candidatos de la oposición bajar de sus redes sociales referencias a las campañas que ellos mismos están haciendo cuando no se refieran o no se relacionen directamente con los procedimientos internos de lo que están llevando a cada uno de sus partidos. Es decir, se está metiendo, a mí me parece que en estas decisiones se está metiendo en terreno muy fangoso, se está metiendo en territorio bastante complicado, y que si no llamamos la alerta, cuando menos en este momento, quizá no pueda pasar nada más y hasta ahí se quedó. Pero si no llamamos la alerta, sí podemos estar enfrentándonos a un INE que se convierta no solo en el árbitro en materia electoral, sino prácticamente en censor de qué se puede sacar en medios, qué no se puede sacar en medios, qué se puede sacar en redes, qué no se puede sacar en redes, independientemente de la decisión, del posicionamiento que tengamos frente a la actitud del INE. Insisto, me parece que es muy riesgoso este tipo de resoluciones, porque sí están en los linderos, yo no diría censura, pero sí en los linderos de tener una macroobservancia por parte de un órgano electoral, administrativo, metiéndose en temas que no necesariamente tienen que ver ni con las campañas, ni precampañas, ni actores políticos, y, como en el caso yo decía del Sistema Público de Radiodifusión, metiéndose ahora el contenido de una cadena de radiodifusión del Estado mexicano, metiéndose al contenido y diciéndole qué sí puedes sacar y qué no puedes sacar en tus contenidos. Insisto, me parece que es muy delicada este tipo de resoluciones, preocupante diría yo este tipo de resoluciones, si dejamos que el INE se vaya metiendo en estos caminos, sobre todo relacionados con los derechos, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de información, y sobre todo ahí también el derecho a estar informadas e informados desde un canal público quiénes son los precandidatos, quiénes son los anteprecandidatos o los interesados o los aspirantes o como se le llame, tanto de Morena como de los otros partidos. Me parece que es parte de la información noticiosa que puede tener cualquier canal de comunicación, pero bueno, para el INE dice que eso ya es una condición inequitativa para la contienda electoral de 2024. Gracias, David.
Federico, tú estarías de acuerdo en esto que está planteando, muy interesante, David, pero tú estarías de acuerdo, esas Salinas, Pliego, bueno, así como yo lo interpreto, me corriges, David, si no estás de acuerdo, pero la pregunta es a Federico, Salinas, Pliego, ¿estaría ejerciendo su libertad de derecho a la expresión, atacando de esta forma a la senadora, y entonces el INE pues lo estaría censurando, y eso podría pasar con cualquier otro ciudadano? ¿O realmente volvemos a esto que decíamos, no es cualquier ciudadano, tiene particularidades que ya todos sabemos cuáles son? Y no solo eso, además el INE le dice hay que acatar esta orden, y él lo que hace es aumentar su violencia. ¿Cuál sería tu opinión, Federico? A ver, la discusión de la libertad de expresión es larguísima, pero hay una cosa que desde el mero principio, o sea, 1856, en el constituyente de los liberales, todo mundo estaba claro. La libertad de expresión no puede incluir causarle daño a otra persona. Eso no se vale. Por lo tanto, la violencia política de género contra las mujeres o contra cualquier persona que tenga una opción de género distinta a las tradicionales. Esa violencia, al hablar, al escribir, al tuitear, no está protegida por la libertad de expresión. Uno. Dos, metimos en la ley electoral para proteger los derechos de las mujeres y de todas las personas que tengan opciones no tradicionales de género, esta idea de la violencia política de género. Y por lo tanto, empoderamos a las autoridades electorales para verificar que la gente no esté haciendo expresiones de violencia de género contra nadie. Entonces, sí hay una razón y no está protegido Salinas Pliego por la libertad de expresión. Ojo, ni Salinas Pliego ni Juan Pérez López, que vive en Chipitongo y que es el más humilde de todos los ciudadanos de Chipitongo. Pero, y eso es una cosa bien importante, porque el artículo que hoy siempre se me olvida, creo es 456 de la ley de instituciones políticas, que es donde vienen las sanciones. Cuando dice los ciudadanos podrán ser sancionados, viene ahí la amonestación y luego vienen otras varias, y esas están todavía en discusión en medio de todas las reformas electorales que ha habido, pero en esas otras se incluye multas, se incluye que les quiten privilegios en caso de que tuvieran concesiones. Y ahí es donde aparece lo que nos está diciendo David, las otras líneas. La misma acción se puede perseguir por varios lados. Aparte de cometer una falta electoral, Salinas Pliego ha cometido un delito penal. Entonces ahí lo que necesitamos es que intervenga la Fiscalía General de la República, en la que ni David ni yo tenemos ninguna fe, pero eso le compete a Gertz Manero. Ojo, creo efectivamente que el que está encargado de asuntos electorales es José Agustín Ortiz Pinchetti, que es una de las personas más honorables que he conocido yo en mi vida, y aparte siempre ha estado metido en estos asuntos y es un hombre valiente, por más que todo el mundo dice que es muy lento y medio flojón, no, es uno de los hombres más valientes que he conocido. Entonces ahí está, pero ese es trabajo de la Fiscalía General de la República. Y hay muchas otras cosas, también la dijo David, o sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, debería preguntarse si lo que está diciendo Salinas Pliego tiene o no tiene influencia en la línea editorial del medio de comunicación que está usando una concesión. Pero ahí el IFT tiene que hacer la liga, porque Salinas Pliego es un diablo redomado, no está loco, es muy inteligente. Él usa sus redes sociales en privado, pero no deja de ser el dueño de TV Azteca. Y es evidente que hay una sintonía entre lo que dice él en sus redes privadas y lo que hace TV Azteca en el otro lado. Bueno, esta liga es quien tiene que decirnos si hay esta liga y por lo tanto TV Azteca está violando los términos de su título de concesión, es el IFT. Por cierto, ¿se acuerdan que hay una mafia del poder y una burocracia elefantiásica que no hace las cosas bien? Bueno, el IFT no es precisamente la burocracia más ágil de este país y es parte de los órganos constitucionales autónomos que no terminan de funcionar de acuerdo con el ritmo de la transformación que elegimos democráticamente. Pero el IFT podría hacer eso. Ojo, el IFT también tiene unas facultades raras, muy novedosas, que nunca usa claramente, que son proteger los derechos de las audiencias. Violeta, David,
Ernesto, todos quienes nos están escuchando, tenemos derecho a no estar viendo insultos, obscenidades, tonterías. Es un derecho nuestro estar bien informados. Y el IFT tiene que proteger ese derecho. Entonces, ver las cosas que, aquí el tema sería los libros de texto, las cosas que dijo TV Azteca acerca de los libros de texto, que es una locura, que es tan mal, eso puede ser sancionado por el IFT defendiendo los derechos de las audiencias. Bueno, también podría intervenir en contra de Salinas Pliego. Entonces el IFT ya debió haber cerrado Twitter, güey. No sé. No, cuidado, alto. El IFT no tiene poderes sobre Twitter, porque Twitter no anda sobre el espectro radioeléctrico. Puede cerrar una estación de radio abierta, puede cerrar una estación de TV abierta, pero Twitter no juega allá. Por la manera en que está organizada la industria es mucho más complicado. John Ackerman tiene muy trabajado ese tema con su laboratorio en Tlatelolco, e incluso han preparado una iniciativa para hacer más fuerte la regulación pública sobre esas cosas. Pero eso es una iniciativa apenas. Entonces, el asunto es, ¿tenemos que hacer todas las otras cosas? Sí. Y por eso en el otro tema decía yo, bueno, pues qué bueno que hay el Lawfare lo podemos utilizar todos. Y lo que tenemos que hacer ahora que el INE se metió con Salinas Pliego, lo que tenemos que hacer es exigir que se meta la Fiscalía General de la República y el IFT. Y todos los demás que pudieran meterse. Y ahí hay un detalle que es importante. No importa que sea un privado. De todas maneras, la libertad de expresión no protege las cosas. Y yo no me preocuparía por que con el mismo criterio el INE vigile a los órganos públicos. A ver, la gran regla democrática es que el que se lleva se aguanta. Y fue la izquierda la que exigió que estas cosas pudieran perseguirse. De hecho, Malú Micher y Citlali fueron parte de las senadoras que llevaron la violencia política de género a la ley. Entonces, hay que tener cuidado. Muchas cosas de las que decimos, de las que hablamos, pueden constituir de pronto violencia política de género y tenemos que irnos educando todos como sociedad. Y todos es todos, desde el presidente de la República hasta el último de los comunicadores. Y entonces, ¿es bueno que el INE pueda hacer estas cosas? Sí, sí es bueno. Un último detalle. Si las acciones del INE se convierten en censura, ¿significa que se queda el INE impune? No. Para eso tenemos el juicio de amparo. Y la Corte, fíjense, esa Corte que tanto hemos criticado, sistemáticamente se iba acercando a decir que si se violan de manera directa garantías individuales, yo sí puedo meterme con las autoridades electorales. Aunque la Constitución diga que no, la Constitución dice que no me puedo meter para asuntos electorales, pero si violan garantías individuales de manera directa, sí me puedo meter. Por lo tanto, se puede pelear la libertad de expresión cuando el INE abuse a través del sistema de amparo. Ahora, ¿cuál es el problema? El que dije con el otro caso. Una corte que se tarda un año en decidir las cosas no hace justicia, por más que tenga la facultad de hacerlo. La corte mexicana tiene que parecerse más a la yankee. Cuando hay broncas de ese tamaño, la corte decide en 15 días. Y a veces se equivoca y a veces hace justicia, pero tiene que ser rápido, porque de otra manera es lo que dice David. Entonces, pues el INE nos censura, nos acaba con nuestra libertad de expresión con el pretexto o cualquier pretexto y nos quedamos sin defensa. No, la Corte es la que tiene que ser nuestra defensa, pero no puede tardarse como se tardan. Ya. Pues David Peña y Federico Naya. Federico, me quedé con muchas cosas que comentar de lo que acabas de decir, pero se nos acabó el tiempo, así que, porque ya tenemos la siguiente entrevista ahí en espera, pero pues David y Federico, un placer tenerlos acá y verlos aquí en estas discusiones y arrebatos y de todo, pues muchísimas gracias. Y además para ustedes el preview empieza desde el domingo, porque acá la audiencia ya es el lunes, pero ustedes ya estaba digerido desde todo. el domingo en la tarde empiezan. Oigan, un comentario bonito para hacernos el día, para hacernos la semana, saben que me gusta a mí leer. Cris Cabrera dice, saludos a Federico y a David, mis maxi abogados favoritos.
No me gustan los lunes, pero ustedes lo hacen un mejor día. Gracias. Ah, qué bonito, ¿no? Ahí está, para hacernos el día a todas y a todos. Sí, sí. No, pues, Gracias. bueno, Muchas pues gracias. un Cuídense todos, abrazo, todas. Gracias. Gracias. A la abrazos. victoria siempre, compañeros.